Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy contamos con la presencia de Damaris Gómez Pimpollo Morales. Ella es médico de familia, está casada y tiene 3 hijas, y como cristiana evangélica está muy interesada en los problemas que nos atañen en nuestra sociedad e intenta dar una respuesta, analizarlos desde una perspectiva del cristianismo bíblico. Hola Damaris, estamos muy contentos de tenerte de nuevo con nosotros en el programa de Tiempo de Esperanza. Muchas gracias por la invitación otra vez y estoy muy contenta de estar otra vez aquí entre vosotros. Damaris, no he dicho antes que nos vas a hablar del tema del miedo. Para empezar, ¿qué motivos te han llevado a reflexionar sobre este problema? Pues hace aproximadamente un mes que hubo un acontecimiento especial en las iglesias de la comarca. Hubo una reunión a nivel regional de mujeres evangélicas y me invitaron a llevar algún tema, me dieron el tema abierto, lo que yo quisiera, y en ese lo que yo quisiera me obligó a mirar en mi interior pues qué temas, como tú bien has dicho, son de mi vida diaria y puedo prepararlos y aportar algo para lo que es la comunidad cristiana. Y eso me llevó a pensar en mi vida diaria. Como tú has dicho, tengo 3 hijas, la pequeña tiene 8 años y ahora está en plenos terrores, bueno, no son los terrores nocturnos, está con miedos, ¿no? Entonces, haciendo una reflexión en relación a ella, pues me pareció oportuno preparar este tema, como tú bien has dicho, desde el punto de vista de lo que nos dice la Biblia. Muy bien, entonces, ¿qué es el miedo? El miedo lo define la Real Academia de la Lengua Española como una perturbación angustiosa de nuestro ánimo que ocurre ante un riesgo real o imaginario. Es la definición que da la Real Academia de la Lengua Española, que es muy resumida y muy completa. El original viene de una palabra latina que ha sufrido muy pocos cambios a lo largo de la historia y en sus distintas traducciones, ¿vale? El miedo es una vivencia universal. Universal quiere decir que afecta a todas las personas. Hay personas que son más valientes que otras, otros son más miedosos, pero es una vivencia que es universal. Todos alguna vez, en algún momento de nuestra vida, hemos sentido miedo, ¿vale? Y no solo afecta a los humanos, también afecta a los animales, ¿vale? Entonces, eso es lo que es el miedo. Y puede ser ante un hecho real o ante algo de nuestra imaginación, pero algo que nos hace sentirnos amenazados. ¿Cuál es el origen del miedo, entonces? La primera vez que hace alusión al miedo la Biblia está al principio de la Biblia, en el Génesis, cuando se nos narra la historia de Adán y Eva, cuando comieron del árbol prohibido y otra vez vino Dios al huerto del Edén. Adán se escondió y Dios lo buscó. Está en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 10. Dios le buscaba a Adán y dice: ¿dónde estás? Y Adán contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Es la primera vez que la Biblia habla de esto. Podemos decir entonces, como cristianos, que el miedo es una consecuencia del pecado. Entendemos que Dios no creó al hombre con miedo, porque no le creó para tener amenazas. Estaba en un sitio idílico donde no había ninguna amenaza, pero como consecuencia de la desobediencia, en el texto de Adán y Eva, pues vino el sentimiento o esa sensación angustiosa de sentir miedo por parte de Adán. Teniendo esto en cuenta, ¿es un pecado el miedo? Podemos decir que no. El miedo no es un pecado, aunque sea consecuencia del pecado, pero no está en la lista que se sale de la ley de Dios. Sin embargo, en el mismo texto de Adán y Eva, al que invito a nuestros espectadores que lean por curiosidad, en unos versículos más adelante, como consecuencia del pecado, también Dios dijo que a la mujer que darás a luz con dolor. El dolor, igual que el miedo, es una consecuencia del pecado, pero no es pecado. Al hombre le dijo:
cultivarás la tierra y trabajarás con el sudor de tu frente. El sudor, el trabajo físico, el dolor del trabajo también es consecuencia del pecado, pero tampoco es pecado. Podemos considerar que estos ejemplos que estamos poniendo y que vemos aquí en la Biblia son reacciones adaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos protegen de la amenaza que tenemos. Por ejemplo, el dolor. El dolor nos defiende ante situaciones, por ejemplo, el dolor que sentimos cuando tocamos una llama ardiendo, nos hace un movimiento reflejo de retirada. El dolor mismo nos lleva a proteger nuestro cuerpo. El miedo, al igual que el dolor, es una reacción adaptativa. Ante una amenaza nos lleva a o bien a alejarnos o bien a la defensa. Luego, más bien es algo que, aunque sea consecuencia del pecado, como estamos hablando, nos ayuda a defendernos de las cosas que nos amenazan. ¿Cómo se manifiesta este problema en las personas que lo sufren? Pues se manifiesta a todos los niveles. Hemos dicho que afecta al estado del ánimo, que es una sensación del ánimo y de nuestro interior, pero también se manifiesta en muchos síntomas orgánicos del cuerpo. Por ejemplo, hay reacciones que aparecen en nuestro sistema cardiovascular. Cuando sentimos miedo, nuestras pulsaciones, nuestro latido cardíaco va más deprisa, nuestra presión arterial sube. Eso es a nivel cardiovascular, preparando que la llegada de la sangre llegue más a lo que son nuestros músculos, para prepararnos, por ejemplo, para el ataque o para la huida. A otros niveles, como en el sistema neuroendocrino, también el miedo actúa. Se liberan unas sustancias que se llaman adrenalina, noradrenalina, la glucosa misma se libera mucho más a la sangre, también para preparar esa defensa, ¿no?, del cuerpo. Hasta nuestras pupilas, cuando estamos en una situación de miedo, se hacen más dilatadas. Eso es porque se nos prepara para ver mejor en situaciones de oscuridad. Luego podemos ver que se manifiesta tanto en las emociones como en el cuerpo, y que es un mecanismo que no es, a mí me gustaría que quedara claro que no es una cosa negativa, solo en situaciones muy concretas. Cuando es una fobia, cuando está fuera de lugar ese miedo, es algo que necesitará un tratamiento. Pero en general el miedo es algo que nos ayuda a defendernos de situaciones reales o no, pero que nos amenazan, ¿vale? ¿Qué ejemplos podemos encontrar en la Biblia de personas que tuvieron que afrontar el miedo? Pues hay muchísimos ejemplos en la Biblia que nos hablan claramente de personas y grandes personajes que sintieron miedo. Además nos lo expresa de una forma muy real. Yo voy a mencionar dos de ellos que me parecen muy gráficos y que yo creo que seguramente nuestra audiencia ha oído las historias que voy a comentar. Una de ellas es cuando David, el pastor David, no el rey David, antes de ser rey, se enfrentó al gigante Goliat. Esta historia es muy bonita, la encontramos en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 17, Primera de Samuel 17, os animo que lo leáis, y ahí se nos narra cómo hubo un gigante que medía más de 3 metros y que continuamente estaba amenazando al pueblo de Israel. No solo ahí había una amenaza física, porque era muy grande, era muy fiero, mataba a muchos de una vez, y también amenazaba al pueblo de Israel de forma verbal, también les humillaba, ¿no? Entonces, en ese capítulo se nos narra cómo los soldados, que eran los más fuertes del pueblo de Israel, sentían miedo, huían despavoridos, se nos dice muy gráficamente, ¿no? Y sin embargo, David, que no era tan fuerte, le hizo frente, ¿no? Y hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho, que está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, y este es un texto ya del Nuevo Testamento donde Jesús manda a los discípulos, él se queda orando y manda a sus discípulos a navegar, a cruzar el mar, y él se quedó orando. Pero en la noche los discípulos vieron como en mitad de la noche, en mitad del mar, con las olas y con el viento,
vieron como un fantasma. También ahí dice gráficamente que sintieron miedo. ¡Un fantasma!, gritaban, ¡un fantasma! Y el tal fantasma no era un fantasma, era Jesús que andaba caminando sobre las aguas, ¿no? Cuando le vieron, Jesús les tranquilizó y le dijo, no temáis, ¿no? Y vamos un paso más allá en este relato, porque San Pedro, que es un ejemplo para todos, dijo, Maestro, si eres tú, mándame que yo vaya y camine contigo. Y el Maestro le dio la mano, le dijo, ven, y Pedro caminó sobre las aguas. Aquí vemos cómo los discípulos tuvieron miedo, pero en esta segunda parte de la historia, Pedro también, el Evangelio lo cuenta así. Pedro, al sentir el viento que le azotaba en la cara, sintió miedo y se hundió. Y pidió una vez más ayuda a Jesús, Maestro, que perezco. Y el Maestro sí que le regañó por su falta de fe, ¿no? Estos dos ejemplos son muy gráficos de situaciones reales que amenazaban la vida tanto del pueblo de Israel en general, pero también del rey David, como en el agua de Pedro y de los discípulos, y cómo este miedo pudo ser superado. Estos relatos a los que has hecho referencia de personas que tuvieron que afrontar el miedo, ¿puedes concretar cómo afrontaron realmente el miedo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron para enfrentarse a este problema? Pues parece mentira, pero la Biblia nos da un libro tan antiguo, escrito a lo largo de tantos años, como a veces parece un manual de psicología. Y en estos dos ejemplos que he puesto podemos ver, vamos a resumirlo en 3 puntos que ayudaron a estas personas que tuvieron miedo a afrontarlos. Y son cosas que nos pueden servir a cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, a afrontar nuestros miedos. Por ejemplo, el rey David, cuando se enfrentó al gigante Goliat, le propusieron armarlo de arriba abajo con una coraza bien pesada, que era lo que en esa época llevaban los guerrilleros. Y cuando se lo puso el rey David dijo, yo con esto no puedo pelear, porque yo no estoy acostumbrado a caminar con esto. Yo desde chico no he llevado esto, no estoy entrenado. Y eso hace referencia a nuestras experiencias pasadas. Todos tenemos experiencias pasadas que a veces son para mal, a veces pues una experiencia traumática de la infancia nos puede llevar a desarrollar una fobia en la vida adulta, pero también puede ser al revés. Una experiencia de victoria como el rey David le pasó, que él lo argumenta en ese capítulo que hemos comentado, que desde niño él cuando cuidaba sus ovejitas venía un león a quitárselas y él mataba al león, eso le reforzó a él mismo en sentirse fuerte en aquellas experiencias que él tenía previas. Entonces depositó su confianza, bueno, usó las herramientas que él conocía, que eran 5 piedrecitas y una honda. Es una cosa muy sencilla, que a veces se lo contamos a los niños, pero que es un ejemplo de cómo experiencias pasadas y cosas que estamos acostumbrados a manejar nos dan seguridad a la hora de afrontar un miedo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, también en los dos casos, en el caso del rey David, así como en el de Pedro, cuando tembló de miedo y cayó en las aguas, es la fe o la confianza en Dios. El tener fe o el tener confianza en alguien, para nosotros los cristianos, que creemos que es verdad, que es real, que es personal y que es todopoderoso y que nos lleva en la palma de su mano, eso nos hace tener confianza y aunque andemos o tengamos situaciones muchas que nos amenacen de una forma o de otra, nos da la certeza y la confianza de que vamos a superar esos obstáculos, ¿vale? Y otro punto que nos ayuda a afrontar estos miedos, que lo vemos también en el pasaje de San Pedro, es que él fijó la mirada en el Maestro, puso su atención en la persona que él entendía que le podía salvar de esas olas, ¿vale? Entonces, los cristianos tenemos muchas herramientas, pero no son solo para los cristianos, son para todas las personas. ¿Puedes dejarnos otros textos de la Biblia donde se haga referencia al miedo y que nos enseñen cómo podemos combatirlo?
Pues en este viaje que hemos hecho a conocer un poquito de la Biblia, a través de este tema, os puedo decir que hay muchísimos textos. Hay un texto que se repite muchas veces, que es un texto, algo que Dios dice una y otra vez, que es no temas, no temas, no temáis, cuando se fue el Señor Jesús, ¿no? No temáis, mi paz os dejo, no temáis. Se repite desde el principio hasta el final, en todos los años de la historia. Y bueno, os animo a que lo busquéis y aumentéis así un poquito vuestra cultura bíblica y veáis que es algo que nos puede ayudar a cada uno. Y os quiero dejar solo con uno que para mí es muy especial, que está en el libro del profeta Isaías, está en el capítulo 41, en el versículo 10. Y dice así, lo voy a leer, ¿vale? Dice, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Todos los que se enardecen contra ti, sin duda, serán avergonzados y humillados. Los que te oponen serán como nada, como si no existieran. Aunque busques a tus enemigos, no los encontrarás. Los que te hacen la guerra serán como nada, como si no existieran, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de su mano derecha. No temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Pues estas palabras son también aplicables a cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Damaris, por adentrarnos con este tema en el corazón de la Biblia. Hemos disfrutado muchísimo. No sé si los telespectadores lo habrán hecho como yo en mi caso lo he hecho. Gracias de nuevo, te damos por tu presencia.